Bueno, pues seguimos donde lo hemos dejado. Decía que esto sería, por ejemplo, la situación de análisis, modelo simplificado que utilizaríamos para una chapa frontal que tiene un tornillo K10 y una chapa frontal, un T-stab, y luego está atornillada pues, a un componente que vamos a suponer que es rígido, ¿vale? Entonces se trata de ver cuando yo coloco dos componentes en serie, cuál es su flexibilidad, cuál es su rigidez. Para eso lo que hacemos es, los componentes en serie, aplicamos una fuerza F y van a tener un desplazamiento delta. Bueno, pues sabéis que si nosotros dividimos la fuerza F por delta, obtenemos la rigidez del conjunto. El desplazamiento delta es la suma del desplazamiento debido a cada uno de estos dos. ¿Vale? En el caso del componente 5, pues la fuerza, como la fuerza es la misma en los dos componentes, la fuerza partido por K sub 5. Y en el caso del componente 10, la fuerza partido por el componente K sub 10. El desplazamiento total será la suma del 5 y el 10. Aplicando las expresiones, pues llegamos a esta expresión. Dividiendo la fuerza por el desplazamiento, se obtiene que la rigidez es 1 partido por 1 entre K5 más 1 entre K10. Fijaos que el eurocódigo nos da esta expresión que es exactamente la misma. O sea, el significado físico queda claro cuando consideráis que lo que está haciendo es componer o considerar los componentes en serie. ¿Vale? Bien, por otro lado, podemos encontrarnos con que tenemos varias filas de tornillos. Para cada una de esas filas yo soy capaz de calcular con este sistema la rigidez de todos los componentes que hay en cada fila. Por ejemplo, para esta primera fila, pues la chapa y el tornillo. Para la segunda fila, la chapa y el tornillo. Pero nos encontramos con el problema ahora de considerar la rigidez conjunta. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Bueno, pues vamos a calcular una rigidez equivalente. Entonces, el concepto es que la situación real, que es filas de tornillos con sus desplazamientos y sus giros, donde suponemos que más o menos esto pues tiene una rotación promedio igual en todos los casos, en todas las filas de tornillos, pues va a ser equivalente a una sola fila de tornillos, con una sola fuerza, con un solo brazo de palanca y con una rotación y que para el momento aplicado igual sería la misma. Es decir, que vamos a igualar fuerzas, momentos y giros. Igualando fuerzas, momentos y giros de estos dos sistemas, vamos a obtener la equivalencia a una sola fila. Equivalencia de fuerzas. Pues simplemente con las viejas ecuaciones, es decir, fuerza igual a desplazamiento por rigidez, o lo que es lo mismo, rigidez igual a fuerza entre desplazamiento, planteo esa ecuación para cada uno de las tres filas, las filas originales y la fila que quiero encontrar. ¿Vale? Por tanto, de ahí puedo despejar cuánto vale la fuerza equivalente en función de las fuerzas iniciales o más bien de sus rigideces y sus desplazamientos. Equivalencia de momentos. Tomo momentos en este punto, es el centro de compresiones de la unión, punto alrededor del cual suponemos que gira la unión. En este caso sería el eje, por ejemplo, del ala inferior de la viga. Y tomando momentos, pues como ya sé cuánto vale la fuerza equivalente, pues puedo llegar a esta ecuación que me relaciona las rigideces y desplazamientos de este sistema con sus brazos de palanca con la rigidez del sistema equivalente multiplicado por su desplazamiento y por su z equivalente. Y por último, la equivalencia de giros me dice que si el giro es constante, pues lo puedo expresar como este desplazamiento partido por esta distancia, este desplazamiento partido por esta distancia o este desplazamiento partido por esta distancia. ¿Vale? El cual me permite despejar en función de z y de phi, el giro, pues los desplazamientos de cada una de las filas de tornillos. Bueno, usando todo este choricillo de fórmulas que hemos obtenido, donde tenemos unas incógnitas que son K equivalente, delta equivalente y z equivalente, puedo despejar cuánto vale la K equivalente. Fijaos, esto es lo que me sale. Y esta es la expresión que me da el eurocódigo. Es exactamente lo mismo, lo único es que el eurocódigo utiliza la nomenclatura H para lo que yo he llamado Z. Y por otro lado, puedo también despejar cuánto vale la Z equivalente,
la expresión que me sale es esta, y fijaos que el eurocódigo me da esta expresión, que como veis es en todo equivalente. Una vez más, el eurocódigo llama h a lo que yo he llamado z, pero quitando eso, realmente es totalmente equivalente la expresión. Bien, por último, definimos la rigidez rotacional, S como m partido por phi. Fijaos que lo único que tengo que hacer es, como ya sé cuánto vale la m, de mi rigidez, de mi fila equivalente, que es la fuerza partido por el brazo de palanca, perdón, el momento es la fuerza multiplicado por el brazo de palanca, y la rotación será el desplazamiento partido por z, ¿vale? Como puedo este desplazamiento expresarlo en función de la rigidez, de la fuerza, perdón, partido por la rigidez, pues me queda que el giro es esto. Dividiendo momento sobre giro, llego a esta expresión que me dice la rigidez rotacional de esta unión, de esta fila equivalente. ¿Vale? Fijaos la expresión del eurocódigo, que es exactamente lo mismo, con las diferencias de que tenemos aquí el multiplicador E, que yo lo he quitado porque era constante en todos los elementos, y el eurocódigo lo acaba colocando para que esto tenga un valor coherente. Y por otro lado, el valor mu, que simplemente es el ablandamiento que tiene la unión a medida que va ingresando en el tramo plástico. ¿Vale? Recordad que ese valor mu, por ejemplo, en el caso de una unión frontal de un empalme de una viga, flexión, pues tiene un valor 3. ¿De acuerdo? Pero quitando eso, como veis, la expresión del eurocódigo corresponde plenamente con la que se obtiene de este concepto de la fila equivalente.